El frío de la tarde picó la avenida como un filo. Ella sostenía la escoba con la punta de los dedos, la camisa remendada y el olor a jabón barato pegado en la nuca. Sus palabras salieron con la humildad del que pide lo mínimo. ¿Puedo limpiar su casa a cambio de un plato de comida? Fue una frase simple, casi infantil, y el mundo que la escuchó quiso no creerla. El mayordomo en el pórtico la miró como quien mira a un insecto. La seguridad tensó la mandíbula. Nadie esperaba la respuesta. Nadie esperaba que el millonario en el vestíbulo bajo la lámpara de cristal dejara el vaso a medias y se quedara helado, porque en sus ojos, por un segundo, pasaron 20 años y un nombre prohibido. Ella se llamaba Rosa. Tenía la espalda hecha de trabajo y la boca atada por un hambre que ya no era solo de pan. Había perdido su casa por la deuda de una pensión médica. Su hijo pequeño Tomás tosía desde la madrugada. Aquella tarde la lluvia la dejó sin autobús y sin nada más que pedir. La torre donde tocaba la campana del lujo era un muro con ventanas que mostraban vidas de sobra. Solo una noche, repitió con el temblor de los labios. Solo limpiaré por un plato. El millonario se llamaba Álvaro Serrano. Sus cabellos eran ya canas de director, sus manos que firmaban proyectos multimillonarios y su apellido abría puertas en ciudades y países. Esa noche ofrecía una cena de gala en honor de su nueva fundación. Su mundo giraba con discursos y sonrisas frías. No era el tipo de hombre que atendía a mendigos en el hall. Pero la voz de Rosa le hizo a la memoria una herida incisiva. Ese acento, esa forma de pronunciar la palabra por favor le devolvieron una cara que pensó enterrada. En su cabeza aparecieron imágenes que creía olvidadas. Una mujer joven con un nombre que alguna vez amó. Risas en una cocina sin lujos, una promesa rota en la puerta. Hacía más de 2 décadas, antes de su carrera imparable, hubo una noche en que un error lo separó de la verdad. Un embarazo escondido, una carta que no llegó, un rumor que su familia apagó con silencios y dinero. Aquella mujer Mariana había desaparecido dejando un hijo. Álvaro la había creído perdida para siempre. Y ahora ante él estaba una mujer con la mirada dura de quien ha hecho lo imposible por sobrevivir. El hall se quedó suspendido en el tiempo cuando sus miradas se cruzaron. Rosa sostuvo la escoba con más fuerza, sin saber si pedir o huir. Álvaro, de pie bajo los cristales, sintió cómo celebraba la coraza de años. Rosa, dijo ella con el nombre que nunca le había oído pronunciar. No hubo teatralidad, solo una verdad que apretó como un puño. Tuel no pudo completar la frase, no se atrevió. La presencia de la mujer le robó la compostura que el mundo le había comprado. «Puedo limpiar», repitió ella, mirando a su hijo que esperaba a unos metros, envuelto en una manta vieja. «Solo necesito un plato, señor». Había dignidad ahí y algo más oscuro. La voluntad de que su vida no fuera siempre pedir. Álvaro tragó saliva. Su mujer en una esquina del evento, levantó la vista. No entendía, no conocía a la mujer ni al pasado que regresaba con la lluvia. En los salones de arriba, el murmullo de los invitados se volvió hoja al viento. No sabían que el mundo contenía una historia que se acomodaba en el umbral. El mayordomo tanteó la etiqueta. Don Álvaro no procedería a admitir. Él lo cortó con la mano sin mirar. «Déjala entrar». No era un gesto de caridad, era la primera acción que nacía de la culpa. Rosa aceptó con una pequeña reverencia y con la mirada aprieta como quien hace un pacto. Durante la hora en que barrió el vestíbulo, la mirada de Álvaro se volvió un martillo. Cada movimiento antiguo de Rosa era un punto para una memoria que no perdonaba. Ella abría las puertas, recogía las migajas y en su cesar de movimiento supe. Allí había historia, una que no había querido reclamar hasta que la necesidad la empujó al hall. Los invitados miraban curiosos, algunos juzgando, otros sintiendo un malestar que no sabían nombrar. Nadie imaginaba que al terminar Rosa dejaría una nota sobre la mesa. «Gracias. Mañana estaré temprano». Y que esa simple frase encendería una cadena que nadie esperaba. Pero la historia no se quedó en ese primer polvo de escoba. En la cara de Álvaro, una tormenta vieja se abrió. Recuerdos de promesas, de cartas quemadas, del nombre de un niño que pudo haber sido. Y en el llanto contenido de Tomás, que dormía en una esquina sobre una manta, había un eco inconfundible, la misma forma de respirar que había acompañado a la mujer que él amó. La coincidencia no es justicia, pero a veces es un destino con coraje. Cuando la noche terminó,
Álvaro subió lentamente las escaleras hasta su despacho y sacó un viejo álbum. Allí, entre fotos de época y boletos de tren, encontró una letra que conocía, la caligrafía de Mariana en una tarjeta que nunca envió. Sus manos temblaron. La culpa se volvió visible como una sombra detrás de sus ojos. Al día siguiente, la ciudad amaneció con una duda. El millonario que se quedó helado en el hall había permitido que una mujer limpiara por comida. Para algunos un escándalo menor. Para otros el primer indicio de que los muros de respeto se comenzaban a resquebrajar. Porque en el mundo donde se miden mujeres por su cubierta de pañuelos y hombres por lo que compran, la aparición de Rosa era un terremoto pequeño que amenazaba lo que tenía. Y en la casa de Mariana, no. En su memoria algo se movía. No había misterio más grande que la verdad o más peligroso. Álvaro supo, con la certeza que asusta, que no solo había encontrado a la mujer que le hacía falta, sino que podría haber encontrado al hijo que la vida le había robado. Aquella noche, después de comer, ella quiso limpiar los platos, pero él no la dejó. «Ya hiciste suficiente», murmuró con voz serena. Ella lo miró confundida. Nadie jamás le había dicho eso. Nadie le había dado algo sin pedir nada a cambio. El silencio se hizo pesado entre ellos. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Él se recostó en el respaldo de la silla, observándola con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Cómo te llamas, Lina?», respondió bajito Lina Duarte. «Hermoso nombre». Ella sonrió con timidez, ocultando el cansancio en sus ojos. El millonario Alejandro Montalbán notó cómo sus manos temblaban al sujetar la taza. Había visto esas manos antes, no las suyas, sino las de su madre, cuando la vida también le arrebató todo. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?». Ella negó con la cabeza. Él suspiró y sin pensarlo demasiado dijo: «Puedes quedarte aquí al menos hasta que la tormenta pase». Lina lo miró con miedo. Sabía que en este mundo nadie daba nada sin esperar algo. Pero sus ojos, esos ojos no pedían nada. Solo reflejaban una soledad profunda, una herida que no se veía, pero que gritaba en silencio. «No quiero causarle problemas, señor. Ya tengo bastantes», respondió él con una sonrisa triste. «Una más no cambiará nada». Esa noche le ofreció una habitación en el ala este, la más alejada de su propia recámara. Ella se duchó, se puso una bata limpia y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Hacía años que no se reconocía. La mujer que veía frente a ella no era la mendiga que todos despreciaban, era alguien que, por un instante se sintió vista. Mientras tanto, Alejandro, solo en su despacho, miraba una foto vieja sobre su escritorio. Una mujer con los mismos ojos que Lina. «¿Por qué tú?», susurró al vacío, porque Lina no solo le recordaba a su pasado, sino a una promesa que nunca pudo cumplir. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. La tormenta había pasado, pero algo dentro de Alejandro seguía nublado. Se levantó temprano antes que Lina y caminó hasta su despacho. La fotografía seguía sobre el escritorio. Una mujer joven, sonriente con los mismos ojos color miel que Lina. «No puede ser», murmuró acariciando el marco. Después de tantos años, Lina bajó poco después con el cabello húmedo y una camisa prestada. «Buenos días, señor Montalbán». «Alejandro», la corrigió él con suavidad. «Ya no estamos en la calle». Ella asintió tímida. Él le sirvió café y por unos minutos compartieron un silencio cómodo, casi cálido. Pero entonces una criada entró apresurada. «Señor, su abogado lo espera arriba. Es sobre la Fundación Duarte». El nombre hizo que ambos se congelaran. Lina dejó caer la taza. «¿Qué dijo?», preguntó temblando. «Fundación Duarte», repitió él, mirándola con el corazón acelerado. «¿Conoces ese nombre?». Lina dio un paso atrás. «Duarte era mi madre», dijo con la voz quebrada. «Murió en un accidente cuando yo tenía 10 años. Me separaron de mi familia, me llevaron a hogares y nunca más supe nada». Alejandro se quedó inmóvil. El aire parecía haberse escapado del cuarto. «Tu madre», susurró, «era la mujer de esa foto». Ella lo miró confundida. Él se acercó lentamente al escritorio y levantó el retrato. Se lo tendió con manos temblorosas. Lina lo tomó y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Alejandro bajó la cabeza. «Tu madre trabajó para mí hace muchos años.
Era mi secretaria. Pero también la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. El día que murió, yo debía llevarla a casa, pero una reunión cambió mis planes y ella tomó ese maldito autobús sola. El silencio volvió, pero esta vez dolía. Lina respiró hondo, con el alma partida. Entonces, tú estabas con ella antes de que todo pasara. Sí, confesó él con la voz quebrada, y no hay día que no me arrepienta. Ella apartó la mirada, las lágrimas cayendo una tras otra. ¿Y ahora qué, señor Montalbán? ¿Va a intentar limpiar su conciencia conmigo? No, dijo él sin dudar. Voy a cuidar de ti porque es lo que le prometí a tu madre, aunque ella nunca llegó a escucharlo. Lina se quedó muda. Por primera vez en años alguien la llamaba importante, no por lástima, sino por amor. Esa noche, la mansión Montalbán parecía contener la respiración. Lina no podía dormir. Cada rincón de aquella casa le recordaba algo que no vivió. Un perfume familiar, una melodía de piano que juraba haber escuchado en sueños, una risa que ahora entendía de dónde venía. En la habitación contigua, Alejandro sostenía una copa de vino que no tocaba. Miraba la misma carta amarillenta que su abogado le había dejado horas antes. Una carta que, según él, había permanecido sellada en la caja fuerte de la fundación durante más de 20 años. Una carta escrita por Clara Duarte. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello. El papel crujió con el peso de los años y las palabras parecían escritas con prisa, con lágrimas secas entre las líneas. Alejandro, si lees esto, significa que ya no estoy. No culpes a nadie. El accidente no fue un accidente. Si algo me pasa, busca a mi hija, cuídala, pero sobre todo protégela de ellos. ¿Sabes quiénes son? Por favor, no confíes en tu hermano. Alejandro sintió que el alma se le desplomaba. Su hermano Esteban, el mismo que había heredado la mitad de la empresa, el mismo que desapareció tras su muerte, el mismo que hacía una semana había vuelto a la ciudad. De pronto, un ruido en el pasillo. Alejandro salió de la oficina y vio la puerta de Lina entreabierta. Ella estaba despierta mirando por la ventana. No puedo dormir, dijo ella sin girarse. Cada vez que cierro los ojos veo su rostro y ahora sé que no la perdoné por irse, por dejarme sola. Él se acercó lentamente. Tu madre te amaba más que a nada y me pidió que te protegiera, aunque sea tarde. ¿Protegerme de quién? Alejandro dudó. No podía decirlo aún. De gente que te haría daño si supieran quién eres realmente. ¿Quién soy entonces? Eres más que una chica que limpió una casa por un plato de comida. Eres heredera de una fortuna y de una guerra que empezó antes de que nacieras. Lina se giró lentamente con el rostro bañado en luna. ¿Qué guerra? Él respiró hondo. Tu madre descubrió que alguien estaba usando su nombre para lavar dinero dentro de mi compañía. Ella intentó detenerlo y pagó el precio. El silencio cayó pesado. Lina retrocedió, sus ojos abiertos por el miedo y la incredulidad. ¿Estás diciendo que la mataron? Alejandro asintió con un nudo en la garganta. Sí, y creo que fue mi hermano. Lina se cubrió el rostro con las manos. El dolor era demasiado, pero algo dentro de ella, algo nuevo, algo ardiente, empezó a nacer. No era solo tristeza, era furia. Entonces, no me iré, dijo con una calma peligrosa. No hasta descubrir la verdad. Si tu hermano destruyó mi vida, quiero mirarlo a los ojos cuando pague por ello. Alejandro la observó en silencio. Había fuego en su voz, el mismo que una vez vio en Clara. Y comprendió que aquella joven ya no era la misma que había tocado a su puerta buscando un plato de comida. Era la hija de una mujer que amó con el alma y también la promesa de justicia que había esperado 20 años para cumplirse. La mañana del enfrentamiento amaneció gris, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Lina observaba su reflejo en el espejo, la misma chica que un día pidió un plato de comida, pero con una mirada nueva, firme, decidida. En el pasillo, Alejandro ajustaba su corbata. Más nervioso que nunca. Había llamado a su hermano Esteban para una reunión familiar en la casa, pero ambos sabían que eso no era una reunión, era un juicio. El sonido del motor de un auto caro rompió el silencio. Lina lo vio llegar desde la ventana. Esteban bajó con su sonrisa falsa y su traje impecable, como si el mundo le perteneciera. Así que esta es la chica, dijo mirándola de arriba a abajo. Tienes el mismo fuego que tu madre.
Lina sintió como se le helaba la sangre. ¿La conociste? Claro que sí, dijo él con cinismo. Una mujer hermosa, demasiado curiosa. Preguntaba demasiado sobre cosas que no le importaban. Alejandro se interpuso. Basta, Esteban. Ya sabemos lo que hiciste. El hermano soltó una carcajada seca. Lo que hice. Vamos, hermano. Después de 20 años, ¿todavía te atormentas por esa mujer? Fue un accidente. Y tú sigues creyendo en fantasmas. Lina dio un paso adelante. Entonces, ¿por qué mi madre escribió tu nombre antes de morir? Esteban la miró sorprendido, pero no por las palabras, sino porque lo sabía. ¿Qué dijiste? Dejó una carta, dijo Alejandro con firmeza, y en ella te culpa directamente. Está en manos de la policía. El rostro de Esteban cambió de arrogante a frío, de confiado a peligroso. No sabes lo que estás haciendo, Alejandro. Si arrastras mi nombre, arrastras a toda la empresa contigo. Prefiero perderlo todo que seguir viviendo en una mentira. Un silencio tenso llenó el aire. El reloj marcó un segundo eterno antes de que Esteban diera un paso hacia adelante, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Lina contuvo la respiración, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la puerta principal. Era el rugido de motocicletas. 5 hombres vestidos de cuero con cascos negros irrumpieron en el vestíbulo. Eran los mismos que semanas atrás habían ayudado a Lina cuando vivía en la calle. Su líder, un soldado con voz grave, se quitó el casco. Recibimos tu mensaje, Lina. Dijiste que necesitabas justicia. Esteban retrocedió con la mano temblando sobre el bolsillo. Uno de los motoristas lo desarmó con rapidez. El arma cayó al suelo con un ruido metálico. Alejandro respiró por primera vez en minutos. Lina lo miró con lágrimas contenidas. No quería violencia, solo la verdad. La tendrás, respondió el motociclista. La policía ya está en camino. Les enviamos la carta y la grabación. Esteban gritó furioso. Esto no ha terminado. Pero si había terminado. Por primera vez en 20 años el pasado se había cerrado. Cuando los policías se lo llevaron esposado, Alejandro cayó de rodillas. Lina lo abrazó. Sin palabras. El peso de todo lo vivido se desmoronó en ese instante. El llanto que siguió no fue de dolor, sino de alivio. Semanas después, la Fundación Duarte Montalbán abrió sus puertas oficialmente. Un refugio para mujeres y niños sin hogar, el mismo tipo de lugar donde Lina había pasado sus peores días. Alejandro le entregó las llaves. Tu madre soñó con esto. Es tuyo ahora. Lina lo miró. Con los ojos brillantes de emoción. Gracias por cumplir tu promesa. Él sonrió cansado, pero en paz. No fue una promesa a ella, fue a ti. El sol caía sobre la ciudad mientras las motocicletas rugían a lo lejos despidiéndose. Y en ese sonido, Lina sintió algo que nunca había sentido antes. Libertad. Su madre por fin descansaba. Ella también. M.